para el ejercicio de la profesión archivística. La primera misión del archivista consiste en proteger la integralidad de los documentos, conservarlos, custodiarlos, simultáneamente velar por la integralidad de los documentos, factor que en ocasiones puede entrar en conflicto con intereses y derechos de empleados, propietarios, usuarios y en contradicción con el pasado, el presente y el futuro de las empresas. Actuará siempre con objetividad e imparcialidad, resistirá las presiones de cualquier fuerza que intente manipular las evidencias, encubrirlas o en otro modo encubrir y distorsionar hechos. El archivista procederá de acuerdo con principios archivísticos generales de la profesión y aceptados y practicados en todo el país. Tendrá en cuenta la creación, conservación y difusión de la información en soportes tradicionales, así como la contenida de medios electrónicos y material multimedia. Se interesará por seleccionar y recibir documentos para resguardarlos y conservarlos en los archivos que tiene a su cargo, así como para ordenarlos, describirlos y difundirlos, facilitando la consulta. Valorará parcialmente el material basándose en el conocimiento de los requerimientos que presentan las instituciones administrativas y en las políticas de adquisición adelantará la ordenación y descripción de los documentos que se haya decidido conservar de acuerdo con los principios archivísticos de procedencia y orden original. También sistematizará la información tan pronto como los recursos se lo permitan. Adquirirá los documentos teniendo como base la misión de las instituciones y los recursos con los que éstas cuenten. Por ningún motivo los adquirirá cuando corran peligro en su integridad o en su seguridad. Asegurará su preservación en los lugares más apropiados y cooperará para que retornen al país de origen documentos públicos que hubiesen salido en tiempos de guerra u ocupación. El archivista también garantizará el valor de los documentos, incluyendo soportes electrónicos, multimedias, durante el proceso archivístico desde el ordenamiento y la descripción hasta la conservación y consulta posterior. Toda selección se realizará utilizando métodos cuidadosos y de acuerdo con criterios establecidos. En el caso del reemplazo de los originales por otros formatos, lo hará de acuerdo con las normas legales y con el valor intrínseco e informático de los documentos. El archivista informará al usuario sobre los caminos temporales de ubicación de los documentos en caso de estar restringida la consulta. Por otro lado, el archivista seleccionará los documentos para ser conservados o destruidos, no solo con el criterio de garantizar el testimonio de la actividad de personas o entidades que los han producido o acumulado, sino también para que sean objeto de estudio en diferentes investigaciones. El archivista realizará acciones favorables para salvaguardar documentos durante todo su ciclo vital y cooperará con quienes los producen para aplicar nuevos formatos y emplear nuevas formas de gestión de la información. Se preocupará no solo por recuperar archivos existentes, sino que garantizará que los procesos de producción de documentos y el empleo de sistemas archivísticos se guíen por procedimientos adecuados para su valor. En las negociaciones que adelanten los archivos para que les sean transferidos documentos oficiales o privados, se tendrá en cuenta la autoridad que los transfiere, el donante o el vendedor, los acuerdos financieros, los programas de procesamiento, los derechos de autor y las condiciones de acceso. El profesional hará un registro permanente de la documentación que ha ingresado y el trabajo archivístico y de conservación que ha realizado.
El archivista formulará objetivos generales y particulares que involucren la totalidad de los documentos que custodia. Ofrecerá información imparcial a los usuarios y utilizará todos los recursos que estén a su alcance para prestar su servicio. No impondrá restricciones insensatas que impidan el acceso a los documentos, pero podrá sugerir o determinar límites claramente establecidos y definiendo un periodo en un momento dado. Deberá observar de manera plena e imparcial los acuerdos con los que se llegó en el momento de adquirir los documentos, pero en aras de liberalizar el acceso y según las circunstancias podrá renegociar las condiciones, responderá objetivamente y con espíritu de colaboración a los requerimientos razonables sobre los documentos que custodia y estimulará la mayor consulta de acuerdo a las políticas institucionales, los criterios de preservación, las condiciones legales, los derechos individuales y los convenios establecidos en caso de donación. Explicará de manera imparcial también las restricciones impuestas para la consulta de los documentos. El archivista protegerá el carácter privado de la documentación institucional y personal, así como la referida a la seguridad nacional, sin recurrir a la destrucción de la información, especialmente en el caso de los registros electrónicos que están siendo continuamente actualizados y corregidos. Responderá la privacidad de los individuos que han producido los documentos o que son mencionados en ellos, y en particular de aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de manifestar su opinión sobre el uso o disposición de su información. El, el archivista se abstendrá de realizar acciones que vayan en detrimento de su integridad, objetividad e imparcialidad. No buscará beneficio personal, económico o de otro tipo. En- no recolectará a título personal originales en el área de su competencia ni participará en el comercio de documentos. Evitará realizar actividades que puedan crear en la opinión pública apariencia de un conflicto de intereses. Podrá consultar fondos documentales institucionales para realizar investigaciones o publicaciones personales, las cuales serán realizadas dentro de los mismos parámetros aplicados a otros usuarios. No revelará ni hará uso de la información obtenida en su trabajo cuyo acceso sea restringido. Podrá revisar o comentar investigaciones efectuadas en su campo, incluyendo aquellos que han tomado fuentes documentales de su propia institución. Impedirá a las personas extrañas a la profesión intervenir en su trabajo y en sus obligaciones. Impedirá que su investigación particular o su interés de publicación interfieran con el trabajo o con las actividades administrativas. En caso de que pretenda usar investigaciones inéditas u otra que repose en su institución como parte de sus propios estudios, deberá notificar a los autores la intención de hacerlo. El archivista hará todo lo posible por enriquecer su capacitación personal y su experiencia para contribuir al desarrollo de su profesión y garantizar que quienes están a su alrededor cuenten con las condiciones adecuadas para adelantar su tarea de manera óptima. El archivista fortalecerá la cooperación y evitará conflictos con sus colegas cuando se presenten desacuerdos y estimulará la práctica de valores éticos en su profesión. Cooperará con miembros de disciplinas afines sobre la base de la comprensión y el respeto mutuo. Todos los archivos de la entidad y en especial de las entidades públicas deberán exhibirse en un sitio visible el código deontológico o código de ética para su conocimiento de los funcionarios y usuarios de manera general.